Hablemos de las ovejas negras o de los rebeldes. Cuando yo estaba en mi país, se me hacía muy difícil escuchar a las personas de mi alrededor, ya fuera mi familia o a la gente en general que estaba a mi alrededor, digamos, a la gente en general. Y digámoslo así, o sea, crecí en una familia desintegrada, con muy poco dinero. Y creo que en Latinoamérica es bastante, digamos, está bastante romantizado el hecho de que nosotros tenemos que escuchar a nuestros padres y eso, o sea, el hecho de que nuestra familia, nuestros padres van a ser nuestros mentores en cierta etapa de nuestras vidas, o sea, y es como prohibido pensar, o sea, prohibido pensar más allá, prohibido juzgarlos. Se les romantiza y se les santifica demasiado a la familia, aunque la mayoría son familias disfuncionales. Y lo que yo pienso es, ¿qué pasa cuando un idiota aconseja a alguien más? Tenemos entonces dos idiotas y no queremos eso. O sea, lo que ella decía, tienes que tener cuidado de dónde y de quién escuchas consejos. Y tenemos que dejar de romantizar, o sea, tenemos que dejar un poquito de romantizar y las personas incluso si están supuestos a ser nuestros mentores. No lo entiendan, o sea, no digo de que hayan sido idiotas por el hecho de que viviéramos en condiciones precarias, no lo digo por eso, o sea, lo digo en sí por the lack of emotional intelligence, por comportamientos violentos, o sea, porque realmente no había inteligencia emocional alrededor donde nací y crecí, o sea, a eso es lo que me refiero, porque realmente yo no creo de que quienes tengan menos sean menos inteligentes de quienes tienen más, y que quienes tienen más sean más inteligentes que quienes tienen menos. Yo la verdad no creo eso, o sea, porque en sí es algo bastante estructural, o sea, el tener o el no tener es algo bastante estructural, que para una persona promedio, o sea, el mayor porcentaje de si tiene o no, del hecho de si tiene o no, no está en sus manos para una persona normal. Sí. Digo de que era imbécil simplemente por la falta de inteligencia emocional, por comportamientos violentos, por patrones, por ese tipo de cosas. Y es difícil de oírlo, es difícil de decirlo, sí, pero la verdad es que la mayoría de las familias eran bastante disfuncionales en el ambiente donde yo crecí y en el ambiente donde la mayoría en países tipo como el mío crecen, ¿no? Eh, y por eso es que digo de que uno tiene que tener cuidado de dónde escucha consejos, ¿no? Y a medida fui creciendo y a medida fui viendo de que la verdad es que ese tipo de mentalidad era la que la mayoría de las personas tenían, empecé a darme cuenta de que eh, casi todos tenían mentes muy pequeñas, casi todos tenían mentes muy pequeñas, ¿no? Y como ya digo, es difícil de escuchar el hecho de que sí, digamos, no solo yo, pero diciendo en mi caso, de haber crecido en una familia desintegrada, sin dinero y violenta, no era realmente un caso aislado, era más de la mayoría, más del promedio. Por eso es que me da rabia cuando la gente dice, ah, sí, pobres, pero con amor. O sea, hay miles, millones de personas naciendo y creciendo en ese tipo de países súper pobres y subdesarrollados que nunca han visto el amor. O sea, no hubo ni dinero ni amor. Y al final del día, o sea, saben de que el, cuando estás en un ambiente, cuando estás en un ambiente violento o cuando estás viviendo ese tipo de cosas, el menor de tus problemas va a ser, digamos, si hay para comer. O sea, si tienes o no para comer, se convierte en el menor de tus problemas cuando empiezas a tener miedo de que llegue cierta hora, porque va a llegar tu violentador, vas a empezar a escuchar gritos, lo que sea. O sea, el tener que comer o no, o sea, se convierte en el menor de tus problemas. Una vez aquí una señora me dijo de que aunque no creyera, o sea, el no haber tenido una familia, o sea, era lo que me había ayudado a llegar hasta aquí. Y la verdad es que sí, porque me ayudó a saltar al vacío, me ayudó a saltar al vacío que al final, gracias a Dios, no estaba tan vacío. Eh,
y como digo, hagámonos conciencia de lo difícil que es to step out de algo en lo que creciste. Hagámonos conciencia de lo difícil que es romper o cambiar esos patrones generacionales. O sea, esos patrones de pobreza, esos patrones de violencia. O sea, porque aunque nosotros estemos, aunque digamos, las pocas personas ambiciosas que podían haber, o sea, y me refiero buena ambición, o sea, ya, me refiero buena ambición, o sea, aunque seas ambiciosa, te va a costar, eh, te va a costar esa transición, a todos nos cuesta, o sea, es de por sí ya difícil salir de una mala situación económica, pero es también difícil mantenerla psicológicamente, pero bueno, como sea, hagámonos conciencia de lo difícil que es cambiar eso, o sea, cambiar algo para lo que por estadísticas estábamos destinados, o sea, casi literalmente huir de lo que estábamos destinados a hacer. Y quizás seguramente vos también estás rodeada o rodeado de esa misma mierda. O sea, pero yo siempre pienso, lo bueno es de que no hemos nacido en los 1900, no hemos nacido en los 1900 donde nos vamos a despertar y vamos a tener que ir a ordeñar la vaca y vamos a ver cómo sale se pone el sol. O sea, no hemos nacido en los 1900. Hay muchas cosas de las que podemos tomar ventajas in order to change our reality. Digamos, los teléfonos son pequeñas cosas que no se le transportan, o sea, pequeñas cosas que nos muestran que hay otras realidades más de lo que nos rodea, o sea, ocupen eso. Si no hay nadie a su alrededor a quien puedan admirar, si no hay nadie a su alrededor a quien puedan seguir, de quien puedan tomar consejos, o sea, busquen personas en internet, o sea, busquen a alguien a quien admirar, y lo he dicho antes, o sea, no es como que sea tan fácil porque a las personas que tú ves en internet, a las personas que tú ves a través del teléfono, o sea, no sabes generalmente su punto de partida exacto, o sea, de dónde empezó y todo lo que ha hecho para llegar hasta donde ha llegado, o sea, no lo sabes, pero hay quienes sí son abiertos, ¿no? Y como ya digo, o sea, puedes buscar una musa, puedes buscar a alguien a quien admirar, a alguien a quien seguir, a alguien a quien escuchar, porque si escuchas a personas con mentes pequeñas, si escuchas a personas con perspectivas limitadas, o sea, no esperes que tu mentalidad crezca si vas a escuchar a ese tipo de personas. No tienes la culpa de haber nacido, pero tienes la responsabilidad de darte la mejor vida posible. Incluso aunque quienes se suponía que estaban supuestos, quienes se suponían que estaban supuestos, quienes se suponían que tenían la responsabilidad de enseñarte a cómo hacerlo, no lo hayan hecho. O sea, al final del día es tu responsabilidad ahora, depende de ti el darte una mejor vida, de darte la mejor vida posible. O sea, no volteando a ver las condiciones iniciales. Un ejemplo corto de lo que me refiero de que no tomaría consejos de ese tipo de personas. Por ejemplo, yo no tomaría consejos amorosos viniendo de mi madre porque, bueno, voy a hacer un video de migajeros, creo que sí se va a llamar, de migajeros, creo de que si esto está llegando al público correcto, ustedes habrán visto en TikTok el trend que hubo de ser migajeros y así. Bueno, entonces ella lo fue como por 30 años ya casi, o sea, digamos, mientras estaba con mi padre, ella vivía recordando al padre de one of my older siblings, o sea, y no importaba cuántos esfuerzos mi padre hiciera, alcohólico, by the way, no importaba cuántos esfuerzos mi padre hiciera, para ella nunca era suficiente. O sea, para ella nunca era suficiente, nunca suficientemente bueno. Y vivía recordando a alguien que realmente yo dudo de que alguna vez haya vuelto a pensar en ella. Y 30 años que ya casi tiene mi older sibling, o sea, 30 años, vivir recordando 30 años y echar a perder otras oportunidades, o sea, es súper vergonzoso, muy vergonzoso, más que vergonzoso, humillante. O sea, y es de verdad donde les digo de que hay que fijarse de quién uno recibe consejos, porque yo no los recibiría de ella. E igual,
O sea, cuando otra persona se quiere venir a dar de sabio. Mira, o sea, de verdad, es que el problema, si un idiota aconseja a alguien, entonces tenemos dos idiotas. Estructura tu vida. Piensa en lo que tú quieres para tu futuro, piensa en lo que tú quieres para tu vida, porque si no lo haces es como si empezaras a caminar sin saber a dónde tenés que llegar y a qué horas. Y es exactamente así como la gente termina en nowhere. Y entonces no va a haber a nadie más a quien culpar excepto a ti misma o a ti mismo. O sea, como, bueno, ya digo, de que mis padres fueron el ejemplo de muchísimas cosas de lo que no quiero ser. Mi madre siempre nos vivía echando la culpa a nosotros, o sea, de chiquitos, nos vivía echando la culpa a nosotros de que pues por nosotros ella no se había desarrollado, pero era como que, baby, stop there, no one of us asked you to be born. Y es lo que digo, o sea, al final cuando, si no estructuran su vida, si no saben lo que quieren, si simplemente se comportan, o sea, como si yendo a la deriva, cuando lleguen a nowhere no va a haber a nadie más a quien culpar. Y aunque intenten hacerlo, o sea, aunque intenten culpar a la ardilla que se les atravesó en el parque, o sea, de nada sirve cuando ustedes saben de que la culpa y la responsabilidad es suya. O sea, es suya. O sea, rompan el esquema. Como digo, o sea, mi neighborhood era tipo de esas que te puedes imaginar en países subdesarrollados y toda la cuestión, o sea, muy pobre y toda la cosa, también religiosa, o sea, y en ese tipo de lugares es como que te enseñan a santificar a los padres, tipo, me acuerdo de que había muchas iglesias evangélicas y ese tipo de cosas, y bueno, de otras también, y te decía, o sea, las personas mayores te infundían en la cabeza de que tenías que escuchar a tus padres, de que porque, let's say, las saben, de que porque la Biblia dice de que hay que escuchar a los padres y hay que ser obedientes, pero es que la Biblia salta qué pasa cuando tus padres o tus mentores, tus personas alrededor no tienen mucha materia gris. O sea, a esos se les olvidó escribir en la Biblia. Eh, y bueno, por ejemplo, de lo que yo hablo es de patrones tóxicos y ese tipo de cosas. Cuando tenía 12 años, tenía una amiga, también tipo de mi edad, o sea, 12 años, y su mamá la violentaba muchísimo, o sea, la violentaba físicamente, psicológicamente, pero no se le podía decir nada sobre su mamá porque reaccionaba así muy reactiva, o sea, tipo saltaba diciendo cosas como que, hey, no hables mal de mi mamá, hey, es quien me da de comer, y esas son cosas enseñadas, o sea, son son cosas enseñadas por personas tóxicas, o sea, de que por el hecho de que te dan de comer, tienen el derecho de hacer contigo física y psicológicamente lo que quieran. La verdad es que no, porque es completamente su responsabilidad, porque nadie pide venir al mundo, o sea, eh, pero a esa amiguita, o sea, nadie le podía decir nada, porque tenía a su mamá en un pinche pedestal, o sea, una santificación y creo de verdad que eso también venía un poco de narcisismo por parte de la mamá, porque cómo puede ser de que le inculques a tu hija sabiendo que la tratas muy mal, sabiendo de que eso, que llega a un punto de que es ilegal, ¿cómo puede ser de que le inculques que te vea como un Dios cuando lo que haces, o sea, el darle de comer, sabes tú que es tu responsabilidad, sabes tú que es lo mínimo que puedes hacer como padre? Y como ya digo, esas son cosas enseñadas. Son cosas enseñadas por personas tóxicas a alguien sobre quienes quieren tener control. Ya que estoy terminando, miren, vos no pediste venir al mundo, o sea, no pediste venir al mundo, no tenés culpa de quienes se trajeron al mundo, no tenés culpa de qué fue tu alrededor cuando viniste al mundo. Y no tienes que adaptar tu mentalidad al entorno, no tienes que hacerlo, o sea, yo sé de que nowadays a nadie le gusta ser juzgado, o sea, pero al final del cuento es algo que todos en cierta medida tenemos que aceptar, el ser juzgados, porque la crítica, o sea, es lo que te muestra el Raum für Verbesserung. Um, so, honestamente yo te digo, juzga,
juzga a tu alrededor, juzga a las personas. Piensa si los consejos de esas personas están llevándote por el camino que te conlleva ser como ellos y si quieres llegar a ser como ellos. Porque yo personalmente, o sea, habría preferido morirme, peores cosas que ser muerta. Entonces, juzga en tu mente, porque hacerlo en voz alta te conlleva muchos problemas. Juzga en tu mente, o sea, pregúntate si de verdad quieres llegar a ser parte de tu entorno, si de verdad quieres llegar a ser como las personas de tu entorno. Juzga en tu mente porque, o sea, la libertad de expresión existe, pero no la libertad de Barthes. Hay una frase, la libertad de expresión existe, pero con consecuencias de haber expresado tu opinión. Bueno, no sé, algo así, voy a ver esa frase. Entonces, de verdad, no santifiques a nadie y busca la manera más inteligente de pensar por ti misma, por ti mismo. Para vos que me estás viendo, sé que tenés la capacidad de crear una vida mejor para ti económica, psicológica, espiritualmente, emocionalmente. Sé que tenés la capacidad de crear una vida mejor para ti, sin importar nada. Tú tienes la capacidad y la responsabilidad de hacer de hacer de tu vida lo mejor que puedas. Y se inicia cuando se decide.